Telefónica tenemos contacto con el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Señor secretario Alfonso, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, un gusto saludarte desde aquí todavía, tierras argentinas, en donde hemos podido tener una muy fructífera reunión con países hermanos como es Brasil y Argentina, que no nos habíamos reunido desde hace más de 15 años, ministros del Trabajo, y que estamos preparando una posición común, de bloque común, para la reunión próxima del G20. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, secretario, al contrario, Alfonso, a propósito de todo este asunto, que es tu asunto, aquí está el gran debate, tú lo sabes muy bien, en torno a los salarios mínimos. Primero, la semana pasada, hubo una propuesta del Partido Acción Nacional para convocar a una consulta popular en las elecciones federales del año que viene sobre este tema. Y apenas hace unas horas, bueno, ayer, aquí en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró un foro internacional para debatir el tema. Está otra vez en la agenda el tema de salarios mínimos. ¿Es viable un aumento de los salarios mínimos? ¿Hay que revisarlo? ¿Urge? Desde luego hay que saludar con mucho interés y apoyar que se discuta el tema de los ingresos de los mexicanos, entendiendo el tema de los ingresos desde el salario mínimo, desde el trabajo de los niños, desde el trabajo formal o el trabajo decente, que significa mejores remuneraciones, y desde luego desde la protección a grupos vulnerables con sistemas de protección social. Yo creo que el debate es muy bueno, es muy sano. El presidente Peña Nieto lo tenía analizado este tema desde antes de asumir la presidencia de la República. Pepe, no es un tema que esté saliendo de coyuntura, es un tema que se vio con claridad, que se analizó la pérdida tan grande que tenemos de poder adquisitivo en materia de salario mínimo de 74.5% en un periodo de 30 años, que se analizaron las causas de este deterioro y de haber ligado el salario mínimo a otras unidades económicas que nada tienen que ver con él, pero que son profundamente inflacionarias cuando se les mueve, y que había que moverlo si queríamos tener un mercado interno fuerte, y desde luego teníamos que generar condiciones para recuperar poder adquisitivo, que si seguíamos inercialmente al fin del sexenio del presidente Peña se habría recuperado 1.5 el poder adquisitivo del salario mínimo. En síntesis, así el país no camina, pero que se tenían que dar un conjunto de condiciones con seriedad y responsabilidad para que esto ocurriera y no nos pasara como a los mexicanos ya nos ocurrió, que en los 70 y en los 80 se fijaban los salarios por decreto. Al final tuvimos espirales inflacionarias brutales y una pérdida grande de poder adquisitivo de los trabajadores. Ese sería el gran riesgo, secretario. Ese es el gran riesgo, y el gran riesgo es pretender utilizar este tema tan delicado, tan sensible para las familias mexicanas, que es nuestro poder adquisitivo basado en esta unidad económica, y tratar de sacar ventaja política o lucrar con él electoralmente, porque ni vamos a resolver el tema, solamente se va a tratar de ponerlo sobre la mesa como una búsqueda de crítica a la situación que estamos viviendo y no a la búsqueda real de soluciones que le permitan a los trabajadores y a los empleadores generar condiciones de productividad y de crecimiento del país y crecimiento de los ingresos. Y bueno, una pregunta, ¿por qué si en Estados Unidos se está incrementando el salario mínimo, aquí no? Porque los Estados Unidos tienen condiciones distintas. Los Estados Unidos sí tienen un salario mínimo que no está fijado a aspectos inflacionarios y está medido además por hora en $7. El planteamiento del presidente Obama es subirlo a cerca de $10 con el objetivo de incrementar el consumo interno de la economía norteamericana y con eso alentar la producción, que ha tenido un deterioro, una desaceleración en los últimos meses, por no decir en los últimos años. En otros países, como en Alemania, también se está hablando de incrementar el salario mínimo, porque además los salarios precarios que hay en estos dos países los están ocupando sectores de la población, muchos de ellos migrantes, que no son los sectores calificados ante la crisis, y que esto les permitiría tener una ventaja competitiva adicional al poder entrar en sistemas de certificación. Nuestra condición es totalmente distinta, Pepe. No hemos tenido capacidad para crecer a tasas robustas que permitan a nuestros trabajadores, sobre todo a las pymes, pequeñas y medianas empresas, entrar en planes de
productividad, de formalización de empleo y por lo tanto de crecimiento económico. Y la primer medida que tenemos que tomar con inteligencia es la desvinculación del salario mínimo de todas aquellas unidades económicas que lo hacen altamente inflacionario, como son multas, sanciones, prestaciones, hasta prerrogativas de partidos políticos. Y esto es un asunto que pasa por el Congreso de la Unión y que en una época de desaceleración económica como la que hemos vivido es peligrosísimo andar jugando con los ingresos y con los salarios. Traer ese tema nuevamente, secretario del Trabajo, a la agenda no encierra, no implica una sospecha de afanes electorales, de simpatías populistas por parte del PAN en vista de las próximas elecciones o incluso por parte del jefe de gobierno. Yo creo que siempre detrás de esto, de cualquier posición pública que implican actores políticos, hay legítimamente intenciones de carácter político partidista. Y eso es legítimo. No solo eso, eso lo aceptamos, celebramos que se debata. Lo único que pedimos como gobierno, que tiene responsabilidades, y es una responsabilidad federal, además desde principios del siglo XX, porque algún tiempo la tuvieron esa responsabilidad los municipios, luego los estados y después pasó a la federación, es que lo hagamos con toda responsabilidad, que lo hagamos con seriedad y que de verdad busquemos el objetivo de mejorar el ingreso de los mexicanos. Aquí los que no habían opinado hasta hace poco ya lo empezaron a hacer de manera no muy favorable a quienes han pedido el foro y a quienes están pidiendo la elevación por decreto como si fuera un simple cálculo lineal. Los que ya empezaron a opinar son los verdaderos interesados, que son los factores de la producción. Ya centrales obreras se han pronunciado que hay que ser muy serios en este debate y ya centrales empresariales se han pronunciado diciendo por favor hagámoslo con seriedad y empecemos a hablar de la productividad, de la democratización de la productividad y desde luego de la desvinculación del salario de factores inflacionarios. Y yo creo que ese es el camino. Yo pienso que este debate será muy bueno poner el tema sobre la mesa si los mexicanos con su sabiduría identificamos lo que puede no ser precisamente la consecución del tema de elevar el ingreso, sino que tenga fines distintos, legítimos, repito, y aquello que sí nos debe de servir para seguir caminando en la idea de que podamos a la brevedad, en el menor tiempo posible, elevar la capacidad del poder adquisitivo de los salarios mínimos en México. Señor secretario, muchas gracias por permitirnos esta entrevista hasta Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar aquí en Grupo Fórmula y estaremos en comunicación, Alfonso. Muchas gracias. A las órdenes, Pepe, un placer. Igualmente, gracias, buen viaje. Es Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo desde Buenos Aires, Argentina.